Gabón, buenas noches, señoras y señores, y hoy en temas de actualidad hablamos de la victoria de Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos, de lo que va a pasar, todo ello en hipótesis, porque nadie lo tiene claro, ni siquiera allí en su país, y del porqué de su victoria. Decíamos que estaba claro pues, que podría haber un descontento oculto y que una serie de razones, entre ellas elementos como la inmigración o la crisis económica, que podrían haber favorecido el voto de los americanos a Donald Trump, y todo eso a pesar de las encuestas. Esto como presentación, de forma muy rápida. Conocemos a nuestros invitados. Como siempre decimos, son los protagonistas de este espacio. Saludamos, en primer lugar, a Xabier Ormaechea, presidente de la Fundación Equialde. Buenas noches. Fundación tipo ONG, sí, benéfica, de relación con países del Este, Europa del Este, sobre todo tema de Ucrania, ¿verdad? Sí. Porque nos dará una visión. Pero, sí. Seguimos con las presentaciones. Eusebio Cadenas, de Eurobasque. Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Eusebio, Eurobasque también, nadie mejor que tú para resumirnos cuál es su labor. Vamos a ver, Eurobasque es el Consejo Vasco del Movimiento Europeo Internacional, forma parte de la Federación Europea del Movimiento Europeo y además tiene asiento propio dentro del Movimiento Europeo porque, no sé, esto es algo que igual no se conoce, en lo que es actualmente la sede de la Embajada Española, es decir, en la Avenue Marceau de París, se fundó el Movimiento Europeo Internacional, que fue la sede del gobierno vasco en su momento. Bueno, pues siempre aprendemos algo en este programa, aparte del tema que hoy nos ocupa. Carlos Olazábal, economista. Gabón, buenas noches, bienvenido. Y Xabier Larrinaga, periodista, que me va a ayudar un poquito en las labores de intentar meter el dedo en la llaga. Es difícil con este nivelazo, pero bueno, haremos lo que se pueda. Contamos contigo, contamos con todos ellos. Para introducir un poco el tema, nos afecta así en lo que ha pasado el nuevo presidente de Estados Unidos aquí en Europa y aquí en nuestro entorno más cercano. Xabier, por empezar. Evidentemente nos afecta. Solemos decir siempre que tenemos la gran desgracia de que el presidente de Estados Unidos manda sobre todo el mundo y solo lo pueden elegir los ciudadanos de los Estados Unidos, y a los demás no se nos da participación. Entonces sí nos afecta porque Estados Unidos sigue siendo el gran tractor de la economía mundial, es el gendarme internacional en cuanto a la política exterior. Entonces las decisiones que tome Estados Unidos nos van a acabar repercutiendo enseguida, tanto en la economía como en la seguridad, como en la geoestrategia. Entonces es un tema que nos va a afectar, y en función de cómo vaya su gobierno, o qué líneas de gobierno imponga, que todavía no lo sabemos, pues nos va a afectar sin duda. Pero para bien o para mal, y para ir avanzando un poquito en el tema, Eusebio. A ver, los llamados ya, los Trumnomics, parece ser que nos afectarán para mal. Los principios económicos que introduce Trump en estos momentos, por lo menos lo ha anunciado, es de un anuncio de un proteccionismo que evidentemente a Europa va a afectar de una manera bastante clara. Hay ya algunas cuestiones como, por ejemplo, qué va a pasar con el tipo de los intereses. Ya ha anunciado que la Reserva Federal va a tener que adaptarse a los nuevos tiempos económicos que él propone, a ese conservadurismo del que estábamos diciendo anteriormente, y eso va a provocar probablemente que el euro, que se aprecie el dólar respecto al euro, y por lo tanto para Europa podría ser una ventaja, aunque debería también en Europa adoptar ciertas medidas económicas, como por ejemplo la expansión fiscal. Parece ser que ya se están adoptando algún tipo de medidas económicas. O sea, que Europa ya se ha puesto nervioso, la Unión Europea. Yo creo que sí. De hecho, ha habido una reunión, una especie de consejillo europeo que ya ha empezado a plantearse qué es lo que tiene que hacer Europa como consecuencia de las medidas que puede implementar Trump al respecto del conservadurismo económico propuesto. Pues que como medidas podrían ser lo mismo que hace él. Es decir, si va a poner aranceles, si va a luchar por la economía interna, pues aquí hacemos lo mismo. Nos vamos a otro. Es un poquito complejo, ¿eh? No es así tan no fácil. Es tan sencillo. Vamos a ver. Claro, es que los europeos somos tan buenos. No, pues primero la relación internacional de intercambios principalmente es en el Pacífico, no en el Atlántico. Estados Unidos es deudor de los países asiáticos, no es acreedor de los países asiáticos. El problema de Estados Unidos está en el comercio con ellos, no con nosotros. Segundo, eso de levantar aranceles queda muy bien, hasta que levantan a tus productos y a tus intereses económicos también.
Entonces, Principio de reciprocidad. Claro, aquí vamos a, el trabajo de los últimos 40 años ha sido liberalizar el comercio internacional y permitir que los países en vías de desarrollo tengan un desarrollo y tengan un futuro, que ha permitido la reducción de la pobreza mundial. Todo tiene sus muchas contradicciones. Si tú cierras el comercio internacional, pues vas a tener conflictos que antes no tenías y ahora los intentas evitar. Entonces, cuando llegue Trump al lugar, ya veremos lo que pasa. Igual no es tan sencillo. Una cuestión es hablar en televisión y decir 4 cosas, me explico, y quedarse el descansado, y otra cuestión muy diferente es decir que no vas a seguir negociando con Canadá y con México como se están negociando los últimos 20 años, porque igual los problemas los vas a tener. Por eso hiciste el tratado, para quitar unos problemas. Ya, pero las cosas no son estáticas. No. Y se quedan obsoletas. Hombre, yo creo que Trump entiende o cree que el contrato que él tiene, que los contratos que tiene hecho Estados Unidos están mal hechos y va a volver a intentar negociarlos. Pero los negocios no es que gane uno y pierda otro. Los negocios es cuando las dos partes ganan. Win to win. Sí, pero lo cierto es que hay algunos elementos que están, parece, anunciando cosas que pueden preocuparnos. Sí. Por ejemplo, hay ya un par de conceptos que se están creando por ahí, que por lo menos desde mi punto de vista pueden ser preocupantes. Uno es el llamado, el overstretch, creo que le llaman, que es cómo ellos están percibiéndose a sí mismos como una nación que tiene demasiada sobrecarga y que ha asumido demasiada sobrecarga por ser el guardián del imperio. Del imperio. Eso ya pasó en su momento con el Imperio Español, el famoso impacto social y económico del descubrimiento de América, la inflación que produjo la abundancia de plata en el mercado europeo y la falta de competitividad de los productos, por ejemplo, de textiles españoles. O sea que los temas son... Sí, pero esto no viene de Trump, Esto viene ya de antes. Sí, Con la caída del muro de Berlín y la caída del Imperio Soviético, todos sabemos que se trasladaron las fuerzas de la OTAN, tú lo sabes, sí. Xavier, se trasladaron de la línea de Alemania a los países colindantes. Es más, las bases de la OTAN, que los americanos están en los países bálticos, en Polonia, en Rumanía y compañía. En segundo lugar, todos los americanos ya han avisado desde hace mucho tiempo que se van de la defensa europea, y que los europeos tendríamos que ser mayorcitos y no vivir del cuento. Y tercero, geoestratégicamente, nosotros somos dependientes del petróleo, los americanos no. Los americanos pueden hasta exportar petróleo, y hasta hace unos años era al revés. Entonces, ellos geoestratégicamente se les ha cambiado la situación, y luego desde el punto de vista de la defensa europea no hay nada nuevo. O sea, esto es una historia que viene pues casi desde hace unos años. Vamos a escuchar a Xavier también desde el punto de vista periodístico ciudadano, un poco las claves. Vas bajando las claves un poco abajo, del ¿no? por qué consideras que la gente Bueno, yo creo, y es lo que hablábamos quizás un poquito antes de entrar, ¿no? Yo creo que hay una tendencia en toda Europa hacia la derecha. Y en época de crisis, además, parece que la historia siempre marca las mismas pautas. O sea, cuanto más estamos en crisis, tratamos de buscar culpables. Siempre la culpa la tienen los de fuera, por lo tanto siempre seguimos el mismo proceso. Pero siempre hay un giro hacia la derecha. Porque la derecha, en ese aspecto, es más intransigente y más intolerable. Y bueno, es más fácil cargar con la derecha, bueno, las culpas a otros, a terceros. ¿Que si nos afecta? Pues claro, ¿cómo no nos va a afectar? Casi declaramos el Halloween como fiesta nacional, ¿cómo no nos va a afectar que tengan un presidente que esté como una chota? Claro que nos afecta. O sea, y es que además, curioso, ha vendido. ¿Pero realmente consideras eso, que está como una chota? Sí, ¿O es un mensaje, o es una imagen de populismo? No, yo creo que se le va un poco la olla. Lo que pasa es que es un hombre que siempre, por la parte que me toca, le he seguido en otros conceptos, ¿no? Siempre ha manejado muy bien el merchandising. Es un tío que ha sido muy hábil. O sea, se ha vendido de todas las formas. También es verdad que ha podido. Tiene dinero, tiene poder, ha dicho y hecho lo que le ha dado la gana. Claro, y ahora dice lo que le da la gana. Otra cosa es del dicho al hecho siempre va un trecho. Ya empieza a bajarse un poco de la burra. Bueno, lo de sanidad, algunas cosas sí y otras no. Esto un poco sí y otro poco no. ¿Que nos va a afectar? Sí, porque se le va la pinza, pero que no se nos olvide a nadie que tiene mayoría en el Congreso y tiene mayoría en el Senado, que es el presidente que los americanos quieren. Sí, ya sé que los votos y todo eso. Sí, bien. Que quien tiene mayoría es el Partido Republicano, no Donald Trump. Y que gran parte de su propio partido no le quiere. Pero el resultado está ahí. El sistema americano no es como el europeo, en el que existe hay una disciplina de voto. Sí, pero ahí cada senador responde ante su electorado y vota lo que quiere. No le pueden meter una multa por no votar a
al presidente como pasa en el Congreso. No, luego son 50, claro, sí, no, luego es, son 50, es más 50 estados aquí, que o sea, son reales. Igual que aquí. O sea, y además es algo que me hace mucha gracia a nivel de calle, ¿no? ¿De qué nos quejamos? De que los americanos hayan votado a este tío que se le va la pinza, cuando nosotros, en general, llevamos votando al mismo que nos lleva robando sistemáticamente. Y que cuando Europa considera a este país que tiene los políticos más corruptos, y nos extraña que este zumbao con dinero se quede con un país, pues yo no sé de qué nos extrañamos, no, estamos siguiendo sus pasos. Pero la conclusión es que está llamando a los americanos tontos. Tu brillante análisis final no tenemos nada. No, aparte vamos a ver, yo creo que hay un tema que nos ha fallado en Europa y en Euskadi nos ha fallado la información. Es decir, yo siendo una simpatía muy clara, que además la expresa en público por Hillary Clinton, y sin embargo cuando hablo con americanos te dicen que tiene mala imagen, que personalmente es una persona que no conecta, etcétera. Por lo tanto, la imagen que hemos recibido de Clinton no es buena. Y segundo, la imagen que hemos recibido de toda la campaña de Donald Trump es la de las bobadas que decía. Pero la de sus propuestas reales, que también las tiene, esas no nos han llegado. Nos ha llegado la estupidez que dijo de las mujeres, el tema de los mexicanos, etcétera. Entonces, nos ha llegado muy distorsionada la campaña. Entonces, claro, la gente de la calle, lógicamente, al ver lo que nos llega de Trump, dice, este tío está mal de la cabeza. Pero tampoco, ojo, los americanos tampoco son tan tontos como para votar. Algo más tendrá. A eso me refiero. O sea, Donald Trump es un tío que históricamente estaba más cerca del Partido Demócrata que el Partido Republicano. En sus momentos. ¿No? Se ha arruinado 4 veces, dicen, y siempre se ha repuesto, con lo cual tampoco es que, es decir, un tío que está mal de la cabeza no es capaz de recomponer una fortuna como la ha recompuesto. Entonces, algo tiene. ¿De qué se ha aprovechado? Pues se ha aprovechado un fenómeno, tú has dicho la derecha. Yo más que la derecha hablaría del populismo. Hay un problema, puede ser de derechas y de izquierdas. Tienes el caso de Grecia también. De ambos. Hay un problema que se produce en las democracias. Cuando las democracias derivan en aristocracias, es decir, en el poder de unos pocos, la solución que adopta la gente no suele ser volver a la democracia, es decir, volver a repartir el poder entre más, sino ir a unos sistemas más monárquicos, en el sentido literal, monárquicos. Es más sencillo. Ir a uno. Es decir, y eso lo hemos vivido en Europa con Berlusconi. O sea, el fenómeno de Estados Unidos viene a ser el fenómeno Berlusconi. Sí. Es decir, la clase política es una clase política corrupta, ineficaz, elitista, y por lo tanto tenemos que buscar a alguien de fuera de la política que aparezca como príncipe liberador. Y van y le ponen a Berlusconi, que luego ya hemos visto con el tiempo que tampoco tenía ninguna fórmula mágica ni hizo ninguna cosa. En España, poco más o menos se vivió con Jesús Gil, donde de repente aparece Jesús Gil y en Marbella, tenía mayorías del 70 al 80%. Sí. Este es un tío que viene de fuera de la política, que viene del mundo de los negocios y que tiene recetas mágicas. Y el problema es que cuando hay estas crisis aparece siempre el de la receta mágica, que fue Jesús Gil en Marbella, Berlusconi en Italia, pero ha sido Tsipras en Grecia. Yo tengo la receta mágica y apoyadme que os voy a solucionar todo. Y luego cuando llegan al poder, que normalmente hacen poderes muy unipersonales, la gente se da cuenta que no tenían recetas mágicas. En definitiva, y sobre todo los que tenemos poco pelo, hace tiempo aprendimos que no hay recetas mágicas para la calvicie. Por mucho que alguien nos las quiera vender, y siempre aparece alguien, siempre aparece alguien, no hay ninguna solución. Pero se siguen vendiendo remedios contra la calvicie. Sí. Porque siempre aparece alguien que dice, yo tengo. Y Julio Iglesias no lo ha resuelto todavía. Luego, si él no lo ha resuelto, nosotros menos. Esa es la historia. No, bueno, yo vuelvo a repetir, yo creo que primero Estados Unidos son 50 estados, cada uno con su mundo, de un lado a otro, con sus muchas curiosidades y cualidades cada uno de ellos. Esto como puede ser Europa, es decir, nosotros también tenemos una inmensa diversidad y ya sabemos que contemplar la situación de Portugal comparada con la situación de Bélgica no es la misma, ni la de Bélgica con Polonia. Pues lo mismo pasa en Estados Unidos con un montón de circunstancias. Segundo, el Partido Republicano es un partido serio, no son unos señores que de repente se les ocurre hacer cosas raras, ni al Partido Demócrata se le ocurre hacer cosas raras. Tercero, hay muchos contrapesos en Estados Unidos. Y cuarto, es el imperio. Y el imperio va a defender sus intereses siempre. No nos engañemos, con Clinton, con Obama, y con el que venga y con el que se vaya. Pero esto dice, y yo más. Bueno, una cosa es lo que dice. Yo vuelvo a decir, una cosa es lo que dice. Ha dicho. Sí. Bueno, ha prometido y ha amenazado. Serían un poco los términos. Pues, bien, ha amenazado, pero cuando llegue a sentarse con Putin tendrá que resolver cómo resuelve el tema de Crimea o cómo resuelve el tema de Ucrania. ¿Me explico? Entonces, será muy amigo de Putin.
y amará mucho a Putin, pero tendrá que defender o el status quo de Rusia sobre Ucrania. Pero te puedo decir, esa no es mi prioridad, porque yo voy a solucionar los problemas primero dentro de mi casa. No, pero tendrá que marcarle también. Tendrá que decirle, hasta aquí te dejo. Estamos entrando en una especie de nuevo concepto que ya ha entrado incluso en el diccionario de Oxford, que es el post-triunfo, la posverdad, la posture, que dicen ya los americanos. Es en qué situación estamos. Y desde luego, a mí lo que me está pareciendo es que Trump es bastante lo que parece. Y los primeros indicios, desde luego, no nos dan demasiadas esperanzas. Podemos establecer algún tipo de análisis respecto al futuro. De todas formas, probablemente cualquier análisis que hagamos sobre el futuro, sobre perspectiva, es posible que nos equivoquemos. Pero, insisto, los recientes nombramientos, los pocos recientes nombramientos y los rumores que están apareciendo respecto a los que va a haber, desde luego no nos dan ninguna esperanza respecto a cómo va a utilizarse ese tremendo poder. No olvidemos que no solo tienen la Cámara de Representantes y el Senado, el Tribunal Supremo también, que es el contrapeso fundamental de las dos cámaras legislativas, donde está también la capacidad de establecer algún tipo de freno. Y también tiene el Tribunal Supremo, es seguro. Vamos, todavía no está establecido definitivamente los componentes del Tribunal Supremo, pero tal como están las circunstancias en estos momentos del poder en Estados Unidos, no va a haber ninguna duda que el Tribunal Supremo también va a ser conservador. Ya hay un puesto que está vacante exactamente. Con lo cual ya rompe el equilibrio. Volviendo a los nombramientos, hay un personaje que es verdaderamente deleznable, el Steve Bannon. Hay que echarle de comer aparte. La web que fundó, cuando uno entra en esa web, se echa a temblar. Es de un antisemitismo furibundo. Los nazis eran verdaderas hermanitas de la caridad comparado con las cosas que dice este Steve Bannon, se rumorea que va a nombrar también a Steve Greengates como uno de los grandes cargos, no sé si como secretario de Estado. Con lo cual, no sé, vamos, a mí me está, de luego, pareciendo que estamos en una situación complicada. Como mínimo, y luego presentamos a nuestro periodista Cuba. No, yo quiero decir que en cualquiera de los casos, o sea, las locuras o las teóricas locuras por este hombre manifestadas, yo creo que han formado parte realmente de captación, como decíais, del voto público, del voto del populismo. Pero lo que no se nos tiene que, o creo que por lo menos la idea de transmitir, es que los americanos tontos no son, en general. Creo que es un país muy inteligente, es muy suyo, siempre ha sido muy suyo, y les permite ser más suyos aún. Pero en cualquiera de los casos tiene una historia democrática que hay que respetar. O sea, que las locuras que se le pueden ocurrir van a topar con muchos otros niveles, con nivel de calle, con el resto de países del mundo, porque es lo que decíais. Una cosa es que nombre secretario del Estado a otro descerebrado, pero claro, tendrá que sentarse con el resto de la gente y el tú es tú, y lo de voy a hacer lo que me da la gana, pues como que va a ser que no. Que intente y que haga cambiar las cosas, pero tiene que pelear y tiene que negociar con el resto del mundo. O sea, al final lo que no puede ir es haciendo guerras por todas las esquinas. Y yo creo que el propio pueblo o las entidades absolutamente democráticas y defensores de la democracia que han tenido los americanos históricamente, yo creo que le van a parar muchas de las... No, y aparte que lo de las guerras es todo lo contrario. Este vuelve a la doctrina Monroe. Claro, o sea, América para los americanos. América para los americanos. Por eso digo, es el mundo que se las una isla y nos van a... Eso es, de hecho, no quiere financiar la OTAN. ¿Qué va a hacer con Japón y Corea del Sur? A ver, nada. La doctrina Monroe. Yo soy yo y mis circunstancias. Claro, sí, pero... Claro, yo quiero ser Estados Unidos y tener una relación magnífica y trabajar con Japón y Corea del Sur. Y al mismo tiempo trabajar con China. Pero al mismo tiempo no le quiero a China, pero eso de la pasta de China la necesito para financiarme. Y al mismo tiempo les quiero vender a los japoneses y a los coreanos. No, el tema está claro. Esto quiero decir que... El tema es Estados Unidos... ¿Por qué económicamente puede permitirse el emitir moneda? Pues porque se la financiamos todos. Claro. Es decir, que no vale nada. Nosotros, la moneda si americana España no vale nada. Deuda pública, nosotros tenemos que pagar con nuestros impuestos.
lo que emite Estados Unidos lo compra China, lo compra todo el mundo. Claro. Entonces se puede permitir como el lujo valor de emitir. no Por lo tanto, real, a la hora de tomar... Salvo que no te la compren. Perdona, salvo que no te la compren. Bueno, lo que pasa es que todavía el mundo sigue viendo al dólar como moneda de refugio, desgraciadamente. Yo cuando he estado en Rusia, la gente te pide dólares a la hora de pagar. Yo decía, no prefiero euros, no, prefiero dólares. O sea, que todavía siguen con esa mentalidad. Entonces, desde el punto de vista económico, nos encontramos con que, como tú hubieras dicho, el problema es el sudeste asiático, China y el sudeste asiático, y México, no nos olvidemos. Bueno, y México. Porque gran parte de la producción industrial de Estados Unidos... si queremos. No, pero gran parte de la producción industrial de Estados Unidos se fue a México y a Oriente. Entonces, a Europa, desde ese punto de vista, no nos va a afectar porque... Pero es lo que le permite competir a Estados Unidos. Claro. Si no ensamblan en México, no venden, ¿eh? Pero famosas maquiladoras, claro, en la frontera. Pero por eso habla de meter tasas del 36%, 38% de aranceles. ¿Por qué? Porque el ciudadano americano que le ha votado a Trump se encuentra con que los ordenadores americanos no los fabricamos nosotros, los coches americanos no los fabricamos nosotros. Y resulta que los trabajadores de cuello azul, que dicen ellos, se encuentran con un nivel salarial, que parece que estoy defendiendo a Trump, esto es lo contrario, se encuentra con un nivel salarial que viene a ser el del año 90. Es decir, en estos momentos, en el 2016, están por debajo de los $30.000. Es que esa es la realidad y esa es la gente que la ha votado. Ahí voy. Y entonces, ese es el tema. Tuvo una frase que decir, voy a hacer que Apple fabrique sus jodidos ordenadores en Estados Unidos. Fucking computers, dijo. Bueno, pues usted lo va a intentar, ya veremos si lo consigue, ¿no? Claro, pero el americano, pero es que igual tú acabas comprando el ordenador chino y no el americano, porque tú al americano le has metido un arancel del 35%. Claro, con lo cual ¿cuánto va a es que, vuelvo a repetir, ¿por qué le vas a comprar tú el A mí lo que más me preocupa... ¿Por qué el americano compra un coche Toyota y no compra Ford? ¿Por qué tú el europeo vas a comprar No, pero un americano, ¿por qué compra Toyota y no compra Ford? Porque es más barato. Perdón, y los Estados Unidos son un país absolutamente más fiable, proteccionista. Pero eso sobre todo... La posibilidad que tú tienes de vender un producto en Estados Unidos, ni te cuento el expediente para entrar al mercado americano. Pero de todas formas, mira, había un chiste... Pero eso lo hacen los japoneses también. Había un chiste que no sé si recordaréis. El limitar las importaciones a través de una exageración de la burocracia. Bueno, yo recuerdo una anécdota que dice que les daba un premio importante a aquel que consiguiera meter 1 kilo de arroz en Japón. Es posible. Hace unos años hubo un chiste que circulaba, que es que se había dicho que en una época en la que todavía Estados Unidos no había remontado la crisis, y se decía que el gobierno tenía un plan para repartir, no sé si eran $500 a cada americano, siempre y cuando que solo se podrían utilizar para comprar productos Made in USA. Claro. Y entonces había un artículo, a que hace el chiste, que decía, ya lo sabéis, ¿no? Igual es un poco grosero contarlo, pues que alguien hacía el análisis y decía, finalmente esos $500 solo van a poder gastarse en cerveza o en prostitutas. Porque es lo único que realmente se puede. Entonces decía, claro, esa mentalidad existe en Estados Unidos y claro, entiendes que la gente diga, tenemos que volver, cuando dicen let's make America great again, dicen vamos a volver a fabricar coches en Detroit. Claro, sí, y además ese es uno de sus empeños americanos. Por eso digo, pero un tema es la política interna americana, que nos puede preocupar más o menos, pero hay un tema que a mí sí es lo que más me preocupa, y estoy convencido que Eusebio también, que es el hagamos América grande otra vez, significa hagamos Europa pequeña y dividida otra vez. Y la alianza con Putin tiene esa explicación. Tanto a Estados Unidos como a Rusia, la Unión Europea les molesta. Claro. Y en el caso, es muy fácil. Putin, ¿con qué se ha encontrado? Con que cuando tenía esos problemas iba y le decía a Letonia, te vendo el gas más barato si tú me apoyas en mis aventuras militares. Iba a Dinamarca, oye, si me dejas en paz te vendo el gas a este precio. Y la Unión Europea fue donde Putin le dijo, perdone, usted tiene precio Unión Europea, no puede vender a un país a un precio y a otro. Usted hace una oferta para toda la Unión Europea y vende el gas a ese mismo precio a todos. No puede discriminar. Y claro, Estados Unidos tiene el mismo problema. Antiguamente Estados Unidos podía permitirse el lujo de hacer un tratado comercial de nación favorecida con un país y el NAFTA con México. Claro. Y hoy en día la Unión Europea les evita eso. La Unión Europea, no olvidemos que es un enano político, pero es un gigante económico. Y tanto Rusia como Estados Unidos tienen un interés que es convertirlo en enano económico y político. Claro. Y ahí es donde sí nos puede afectar y donde tenemos que tener cuidado. Es que ahí entonces va a ser que la Unión Europea tendrá que ponerse las pilas en un futuro y cambiar. Pero permitirme... Pero los retos de la Unión Europea son los de la Unión Europea. Vamos a ver, con Trump, sin Trump, con Putin, sin Putin, la Unión Europea tiene una asignatura pendiente. Tiene un listado así de asignaturas que tiene que hacer inexcusablemente. Y el descontento de la sociedad, que yo creo que es el triunfo de Trump se debe un poco también a ese descontento de la población, como habéis comentado, con salarios más bajos que hace años,
y pues también pasará aquí, ¿eh? No, luego viene una cosa muy importante. Espera, permíteme, porque es que si no nunca voy a ver el momento oportuno para escuchar la opinión de un periodista de Miami, bueno, él es cubano, explicando el por qué los latinos, no solamente los blancos, sino el inmigrante, ha votado por Trump. Si os parece, lo vemos y comentamos un poquito su opinión. Está, y él es periodista y trabaja en la televisión de Miami. Hola, soy Oscar Suárez en Miami. Gracias al señor Picaza por haberme invitado a participar en este programa en Tele7. Las elecciones en Estados Unidos, un breve comentario, una breve toma del pulso de lo que está pasando aquí en la Florida, específicamente en Miami, donde residen muchos cubanos, venezolanos y colombianos mayoritariamente. Lo primero que le cuento es la anécdota de esa noche. Tomando en cuenta que las encuestas decían, toda la prensa, casi toda la prensa, decía que ganaría por goleada la señora Hillary Clinton, me fui a dormir y no, ya esto está ganado por la Hillary, perfecto, ok, mañana lo veremos. Al otro día de la mañana todo cambió, o sea, la goleada no hubo, fue al revés. Fue una sorpresa increíble y ganó Donald Trump. Ok, la gente se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ya todo el mundo sabe, ustedes allá en el Estado español, en el País Vasco lo habrán comentado, lo habrán leído, pero parece que ahí hubo cálculos, encuestas que fallaron nuevamente. Habían fallado la del Brexit en Inglaterra y después fallaron la de Colombia con el acuerdo de paz. Y bueno, ya tenía que fallar. Parece que esto era efecto dominó y fallaron la de Estados Unidos. Yo creo que los chicos estos de las encuestas van a tener que revisar cómo hacen su trabajo o algo pasó, o la gente se cayó y no dijo la verdad. El tema es que Donald Trump salió, es el ganador, y ahora bueno, ahora empiezan las otras especulaciones. ¿Qué va a pasar cuando Trump agarre el poder? ¿Va a cumplir todo lo que dijo? Todo lo que prometió, todo lo que amenazó, desde el muro mexicano hasta la posición con Cuba, y bueno, nada, todo es especulaciones en estos momentos. Le voy a hablar de los cubanos ahora. Los cubanos de Cuba parece que no la tienen muy bien con el señor Donald Trump, porque ya están diciendo que el muro de los mexicanos se lo van a plantar a ellos, a los cubanos que tratan de llegar en balsa aquí a Estados Unidos o por la vía del Ecuador. Las últimas dos jugadas de Castro para sacar un poco a la gente del país y refrescar la situación y regalarle un poco más de cubanos a los Estados Unidos. Ok, les cuento que las 4 ocasiones que ha habido estas oleadas de cubanos han sido con gobiernos demócratas. Johnson en el 65, Carter en el 80 con el Mariel, Clinton en el 94 con los balseros, la crisis de los balseros, y después con el señor Obama, toda la ruta del Ecuador, esa que es llamada la ruta de la muerte, porque han fallecido muchos cubanos en el camino, en el Golfo del Darién y en otros sitios. Pero todo siempre se lo han hecho a los demócratas. Ahora eso cambiaría y por eso los cubanos están muy preocupados en la isla. De los cubanos aquí en Miami, hay de los dos. Los que votaron por Trump, porque no están de acuerdo con los acuerdos, y valga la reiteración de la palabra, con La Habana, que ha sido muy moderado Obama, que La Habana no ha hecho concesiones, y entonces los radicales dijeron no y votaron en contra de Obama, o sea, votaron en contra de Hillary, que era votar en contra de Obama, y votaron por Trump. Los otros, un gran parte de los cubanos que llegan aquí diciendo que huyen de Castro, pero que al año un día aplican para residencia y a los meses están en Varadero con la familia o la novia o quien le dé la gana. Eso sí, le gustaba la chica Hillary para mantener esa historia, y por ahí anda la cosa. Los venezolanos, el pueblo venezolano, que todo el mundo sabe que está fatal, la están pasando muy mal, están esperanzados en que Donald Trump acabe con esa dictadura que hay en Venezuela, que ahora hay una especie de jugada ahí suave con la Mesa de la Unidad y el padrinaje del Papa, del Vaticano, no lo sé, pero los venezolanos piensan que Donald Trump puede hacer algo por ellos. No se espera que sea como otras épocas, que Estados Unidos mandaba a buscar a Noriega y lo sacaba, o que si lo harían con los actuales dirigentes
de Venezuela. Se considera que harían otra jugada, no sé, pero por ahí va la cosa y los venezolanos están muy entusiasmados, sobre todo el pueblo venezolano que está en Venezuela, porque aquí hay muchos venezolanos también, y hay gran parte que quieren también eso, que Trump le aplique la mano dura a Venezuela. Eso es sentido general la situación aquí en Miami, sobre todo que es el centro donde hay más, la ciudad donde hay más latinos, principalmente cubanos, venezolanos, colombianos, un poco de nicaragüenses y bueno, hay mexicanos, pero esos están más al sur de la ciudad de Miami, están en Homestead. Aquí los protagonistas de estas historias latinas son ellos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Todo está caminando. Parece que Donald Trump se está moderando o se está guardando algo para después. No sabemos nada. De todas maneras, así pensamos aquí. Yo soy Oscar Suárez desde Miami y esta fue nuestra opinión. Gracias, saludos al País Vasco, a la gente que yo quiero mucho allá y ese sitio que es maravilloso porque es uno de los mejores, si no el mejor, donde mejor se come en España o en el Estado español. Óscar Suárez, desde Miami, que no solamente le gusta la comida de aquí, sino los derechos sociales que hay aquí. Siempre he alucinado con el tema de las vacaciones, las bajas, cosa que los trabajadores americanos pues no tienen. Por recapitular, buscan el intervencionismo en Venezuela y en Cuba, y el desconcierto que tenemos aquí y la sorpresa ha sido la misma que él ha reflejado. Si alguien quiere comentar un poquito lo que acabamos de escuchar. Al final todo el mundo espera que de lo mío. Sí, sí. Uno es una cosa, otro es otra. Aquí igual y en todas partes igual. Lo que pasa es que el problema es que Trump, ahí sí que hace una reflexión. Trump ha ganado, y nadie, no se puede poner en dudas, porque el sistema electoral americano, con el tema de los electores, para elegir presidente, pues evidentemente ha ganado con una diferencia abultada sobre Hillary. Sin embargo, a la hora de valorar qué programa han votado los americanos, el programa de Trump no ha sacado más votos que el de Hillary. Ha sacado 600.000 votos menos que el de Hillary. Pero la gente vota programa. Sí, entonces, claro, no, pero quiere decirte que Trump está legitimado para ser presidente de Estados Unidos porque ha ganado, porque el sistema electoral era el que es. Pero claro, a la hora de decir, oiga, mis propuestas han obtenido el respaldo, las propuestas no se miden por electores y por circunscripciones, se miden por cuántos americanos han votado por una opción y cuántos por otra. Y desde luego, el programa que ha propuesto Trump, que hay que analizarlo, no es el que ha obtenido más votos. ¿Qué le pasa al de Trump? Que ha prometido todo y lo contrario de todo. Ha prometido bajar los impuestos y ha prometido lanzar la inversión pública. Entonces, oiga, o lo uno o lo otro. Y tampoco es el programa del Partido Republicano. Ha prometido reducir el gasto militar y ha producido, por otro lado, aumentar el gasto militar. Grandes inversiones en infraestructuras. Sí. Eso es. Curiosamente, un poco haciendo el epílogo de lo que estaba diciendo Xavier, es curioso lo que se está produciendo. Es una paradoja que hasta ahora no se había producido. Bueno, se viene produciendo desde hace unos años para acá en todos estos movimientos como el que está inmerso Trump, eso que llaman la internacional populista, ¿no? Sí. Y es la paradoja de que casi todo el mundo espera que no se cumpla el programa anunciado. Sí. Curioso, pero claro, esto tiene unos efectos, no pensemos que es baladí y que es inútil. ¿Los efectos cuáles? Pues que se está produciendo un destrozo de las instituciones políticas tremendo, porque el esperar que no se cumpla el programa que se ha entronizado en la propuesta de unas elecciones supone la consagración del cinismo. O sea, que tendrá que bajar los impuestos a la clase media. Bueno, vamos a ver, eso de bajar los impuestos y aumentar las inversiones es posible, eso ya lo hizo Reagan. No, sí, pero... Eso ya lo hizo Reagan y lo que hizo también, evidentemente, es aumentar la deuda de una manera bestial. Claro. Lo que supone también, a su vez, un drenaje tremendo de las capacidades monetarias y crediticias inversoras de los fondos internacionales en Estados Unidos, porque evidentemente es donde invertirán. Sí, Eusebio, pero al final en Estados Unidos, y siempre, fijaros que siempre que ha habido elecciones siempre ha pasado lo mismo. Es decir, si un presidente consigue colocar a Estados Unidos en una senda de crecimiento superior al 3% anual, ya puede hacer cualquier cosa que tiene el éxito conseguido. Siempre. Y eso pasó... Recuerdo con Carter y pasó con etcétera, que es decir, que las medidas que pusieron en marcha tardaron en dar fruto y perdieron las elecciones. Es decir, si llegan a ser dentro de 6 meses... Entonces, al final la gente no espera que Trump haga su programa. Yo creo que muchos no, porque realmente
Incluso muchos de los que han votado saben que ha dicho muchas burradas y no esperan que las cumpla. Lo que sí esperan es que cree un sistema que permita a Estados Unidos crecer, pues eso, por encima de un porcentaje. Ojo, que Estados Unidos tiene un paro del 5%. 4,5. Prácticamente eso es. No es paro. Y aquí, eso equivale a paro no en cero. Euskadi, pero en el Estado del 20%. Bueno, en Euskadi 15 o... Sí, pero bueno, eso depende de cómo lo midan también, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que es un poco lo que dice Javi. Aquí hay un problema. El programa de Trump, primero, es contradictorio. 2, no cuadra con la política del Partido Republicano. O sea, antes decíamos que cuenta con el Partido Republicano no va a estar por aumentar la deuda ni por aumentar el déficit público. Si tú quieres bajar los impuestos y aumentar el gasto en infraestructuras, vas a entrar en déficit público de forma descarada. Entonces, hay muchas historias que son complicadas. Y no es tan sencillo. Una cosa es hablar, yo empezaría a ver, creo que cuando sea el primer semestre del año que viene, empezaremos a ver cuál es la política real. Lo que hoy nos dice... No, porque luego ya no tendremos información de allí, de lo que pasa, ya no es noticia. No, en el segundo semestre. Sí, pero lo curioso es que la arquitectura institucional de Estados Unidos permite cosas que son todavía inesperadas, ¿eh? La arquitectura institucional, en estos momentos, por ejemplo, el gran contrapeso, probablemente republicano, que es Cohen, el que está de alguna manera embridando las posibles herejías de Trump, Cohen está realmente preocupado. Está realmente preocupado porque es posible que se pueda producir una separación entre lo que Trump implementa y lo que los republicanos están dispuestos a implementar. Porque es curioso, pero estamos en peligro, o están en peligro, ellos creen, de que el Partido Republicano vaya por una parte y el grupo populista de Trump vaya por otra. Sí, pero bueno, entonces en ese momento no tiene la mayoría del Congreso. Claro. Yo es que creo que al final, por acercarme un poco más al suelo, o sea, sin más, me encanta oíros hablar, me apasiona. Pero no, por acercarnos un poco más. Y yo por acercarnos un poco más porque algo que es evidente, o sea, y es efectivamente, es el voto de la contradicción. Pero yo creo que sobre todo también es un poco el voto del cambio, ¿no? La gente está un poco de la teórica política flácida, no vamos a decir floja, sino flácida. Sensata. Eso, que llevaban hasta ahora los Estados Unidos, el esperpento, los errores que han cometido que les han pasado factura con sus últimas meteduras de pata en las guerras pertinentes, desde las químicas hasta las químicas, cada vez que intentan arreglar el mundo van y lo joroban más, ¿no? Pero eso que hace, les hace más blandos, entre comillas. Y hay mucha gente en Estados Unidos que no, que Estados Unidos quiere que sea como una roca, o sea, la roca sobre la que se sustente toda la democracia y el poder en el mundo. Pero claro, lógicamente eso pasa factura y el desgaste es el que es. Y yo creo que le ha pasado a Obama, que yo personalmente creo que lo ha hecho bien, o por lo menos relativamente bien, pero no lo suficientemente bien para convencer de esa dureza a los americanos proamericanos. Dices, no, nosotros queremos ser más duros, nosotros queremos mandar, nosotros queremos ser los mejores de los mejores. Y al final pasa pues lo que pasa, que prácticamente cada vez fabricas menos, cada vez pagas menos a tus buenas gentes, cada vez la sanidad es más desastre y cada vez más de lo más. Pero hay que darle un volquete, y Hillary se veía, o yo entendía, por lo menos por lo que he estado viendo en las campañas y demás, se entendía como una especie de continuismo de la política de Obama. Y claro, pues dices, no, era un poco pues como aquí, en un momento determinado, se podría entender que quizás, ¿no?, habría que dar una alternativa a los que no han estado nunca, pues bueno, para ver si también esos nos roban o no. Solo que aquí se hizo al revés, se ha presupuesto que efectivamente iban a robar los que todavía no habían llegado y entonces no se les ha dejado llegar. Y en Estados Unidos no, han hecho lo contrario. Yo creo que le han dado la oportunidad de decir, mira, estamos del sistema de Obama, estamos del sistema de la Clinton, que es más de lo mismo, hasta aquí. Vamos a ver lo que pasa con este chalao, porque son conscientes de que es lógico que no vaya a hacer el 80% de las cosas que ha dicho que va a hacer, o por lo menos no como ha dicho que las va a hacer. Pero ¿qué hay de malo? Y el votante lo habrá dicho. Claro, es decir, que la inmigración ilegal delincuente sea expulsada del país. ¿Qué hay de malo? Y él decía, acabar con ISIS, o sea, con el Estado Islámico, y acabar con la deslocalización de las empresas. Claro, pero si es que además... no hay nada de malo en eso. Y es lo que en el fuero interno la inmensa mayoría del pueblo está pensando y está comentando en el bar. Pasa que eso enunciado así es tremendamente simplista, que es lo que creo que eso es lo que ha vendido. Claro. Que es lo único que ha vendido. Claro, efectivamente. Ya, comentaba antes de entrar que creo que es en el país de antes de ayer, Daniel Innerarity hacía un análisis de por qué se ha producido el triunfo
en Estados Unidos de Trump, ¿no? Y una de las conclusiones, o su tesis centrales, es que en la actualidad existe una grave dificultad de entender lo complejo, y la simplicidad se vende con mucha facilidad. Ellos son los malos y nosotros tenemos que defendernos, es muy fácil venderlo. El migrante tiene la culpa de todos es el viejo... No, el migrante delincuente. No. Sí. Bueno, sí, el migrante delincuente, pero es... O sea, imagínate aquí un Trump que dice... todos estos delincuentes que llevan 14 detenciones, lo comentábamos también antes de entrar aquí, y le ves en la calle, tardas tú más en poner, eso me recuerda, y que te dicen, yo lo voy a solucionar. Habla de 3 millones. Sí, pero eso me recuerda, eso me recuerda a algunas de las conversaciones que yo tengo a veces en de bar con algunos que dicen, es que yo he visto algún inmigrante que cobra 2.000 euros de su... Es mentira, no es imposible, no tiene ninguna... pero se usan esos tópicos, además el tópico típico del chivo expiatorio. Alguien tiene que tener la culpa de lo malo que me está pasando a mí. Lo que he dicho al principio, es la parte más sencilla, pero es que es una realidad en la calle, esa es una realidad permanente. Y eso es una simplificación. Pero es que los vecinos dicen, el político está tan lejano a dar solución a ese problema. Sí, perdón. No, tienes razón en una cosa. Vamos a ver, ¿qué es el desprestigio de las élites? La gente, ¿cómo ha sido la crisis? ¿Qué estábamos haciendo todos? Todos estábamos en nuestro trabajo, haciendo las cosas bien, porque teníamos problemas de producción y sacábamos el trabajo adelante. Y no sabemos cómo, de la noche a la mañana, nos viene una crisis que nos ha destrozado las vidas. Y nadie nos ha dado una explicación. Y la crisis ha venido porque los que están arriba y cobran por controlar que no venga, no han hecho los deberes. Entonces tú no les puedes pedir a la gente... Claro. Lo que dices, Xavi, tú no le puedes pedir a la gente confianza, les da igual lo que les cuentes. Da igual. Si me lo promete, pues me voy para allá, a ver qué pasa. Que puede ser todo muy sensato, que todo puede ser... Sí, pero bueno, pero como tú me has fallado y la élite ha perdido ser punto de referencia porque no ha cumplido con su trabajo, tampoco te extraña lo que pasa. Y luego, pues chica, la televisión, aunque seas tú de televisión, la televisión simplifica los mensajes. Donald Trump es un señor que lleva 15 años en televisión, sabe perfectamente cómo es el medio, sabe cómo se desarrolla, cómo no sé qué. Es mucho más fresco, dice 4 mensajes muy sencillos. Y no solo él, todos los políticos actuales nos están haciendo un gran favor a la televisión, porque están demostrando que el que sale en televisión al final es el que gana. Sí. Constante. Bueno, excepto en este caso de Trump, Cuidado que no tenía nada más que la Fox. A favor no tenía nada más que la Fox. Pero salía. Con todos los demás medios, pero la gente estaba acostumbrada. Pero hablando de él a todas horas. A todas horas. Habla, aunque sea, pero aunque hables mal, pero habla de mí. Que hablen de ti aunque sea mal. Exacto. Y en este caso es lo que se ha repetido. En el caso de Trump era que hablen de ti aunque sea bien. Sí. Ya, bueno, ¿Y lo ha conseguido? Esa es la idea. Se calcula para sabes que Estados Unidos puedes pagar publicidad en televisión, no es como en Europa. Para el costo que hubiera supuesto las horas de presencia de Trump en todas las televisiones americanas, es una burrada, eran miles de millones de dólares que él se ha ahorrado. Claro. ¿Por qué? Porque aquí hacía una burrada salía en la televisión. Pero es que aquí pasa lo mismo, Aquí cuando se es más... a ver, ¿quién sale más veces en televisión, en programas de debate? Depende de qué televisiones. En las televisiones de otro nivel. No mejor nivel, sino de otro nivel. Que mejor generalistas. Como que no. Hablaba de las generalistas de... Esos teóricos analistas de pro. Cuantas más chorradas dice, y con perdón, más veces sales. Cuanto más raro eres y más ofensivo, más veces sales. Y claro, y eso se repite. Y a la mismo... El mismo personaje, porque es personajillo, que en un programa dice una cantidad de sandeces totales, en el otro va, ¿por qué? Pues porque vende, porque la estupidez vende, porque el absurdo vende, y el resto de programas que estamos viendo llamados de entretenimiento son cada vez más zafios, más burdos, más estúpidos y más tontos. Sí. ¿Por qué? Porque eso vende. ¿Cómo le voy a efectivamente contar yo a mi pueblo? Dice, mira macho, que es que este es el que se le va la pinza, que no, que yo quito a este, que además este encima es negro, a este le quito de aquí. Había un chiste que he leído esta mañana, no sé, creo que era en internet, y le pregunta a alguien a Trump, y le dice, ¿ya sabes quiénes son los miembros de tu gobierno? Y dice, no, yo nombrarles he nombrado, no sé quiénes son todavía. Y justo se ve detrás una docena de los del Ku Klux Klan con el capirote puesto. Claro, no sé, pero es que además creo que tampoco le importa. O sea, hay otro chiste, también preguntan porque va a decir, el otro día en una entrevista estaba con el, no sé si era el secretario, no lo dejó hablar, estaban los dos y la presentadora le preguntaba y él contestaba por los dos. ¿Qué más le da a quien esté? Soy yo y yo.
Y al americano, como a casi toda la gente, no queremos darle vueltas a la cabeza. Es mucho más sencillo pensar que alguien va a resolver los problemas por nosotros. Y ya está, y que haga. Lo vivimos aquí hace no mucho. Había un señor que salía en televisión continuamente y cuyo mensaje era que te pegó leche, malandrín, villano, y consiguió 2 eurodiputados. Sí, sí. Y todo su mensaje, todo lo que recordamos... Sin presupuesto. Todo lo que recordamos era malandrín, villano, malvado, te pego leche. Xavier, y sacó 2 eurodiputados. Y sin gastar un duro en publicidad. De todas las formas, y de aquí ha aflorado, no es una explicación simple, no, es multicausal. Los historiadores solemos decir que la primera consideración metodológica que tenemos que tener es que no hay nunca una explicación unicausal, que siempre es multicausal. Claro, como todos los problemas. Que aquí están interviniendo multitud de variables. Yo aquí había apuntado, por ejemplo, no es aquello es la economía estúpido, no solo es eso, pero también, no es solo los indignados que están protestando ante su situación, pero también son, no son solo aquellos que les molesta el establishment, no solo son ellos, pero también son, y no solo es que la población, tanto la americana como la europea y demás, están realmente desubicadas, descolocadas, hasta ante eso que llama Habermas los problemas de legitimación del capitalismo tardío. Es decir, el capitalismo ha cambiado muy seriamente en los últimos, sobre todo en los últimos 20 años. Está apareciendo evidentemente un capitalismo donde la cabeza del león es financiera, donde lo financiero es lo que tiene... especulativo. Claro, y todo eso todavía no ha conseguido que se adapten todas las capas sociales a su forma de producir bienestar. Y eso, evidentemente, está jugando. Ricos y pobres. Claro. No, yo creo que te refieres a ver, y además en el caso de Euskadi lo entendemos muy bien, porque en Euskadi hemos apostado por una economía más keynesiana, es decir, de más producción, etcétera, mientras que en otros sitios se ha apostado por una economía puramente financiera, donde al final no se basa en producir algo en cosas tangibles, sino en movimientos financieros. Entonces, ese capitalismo, que es cierto que está moviéndose hacia ahí y está dejando mucha gente en las cunetas. Está dejando gente que pasa de estar en la clase media a estar en la clase más baja, más pobre. El fenómeno de los trabajadores pobres. Ya, no el hecho de los parados, sino la gente que, aun estando trabajando, en estos momentos tiene problemas para subsistir. Lo que también es verdad es que hay gente que es especialista, y eso como historiador dice que la razón, en hacer a la gente soñar con volver a un pasado que nunca existió. Claro, la Arcadia feliz. Claro, sí, siempre. Pero eso pasa en Estados Unidos, hagamos de América grande otra vez, y entonces ya puede decir, ¿cómo cuándo? ¿Y en qué barrio? O sea, ¿cómo qué año y tal? Porque... Pero lo que comentaba Eusebio, pero es que aquí nos pasa también, ¿eh? es una situación efectivamente que la podemos Facebook, trasladar aquí, la economía, los indignados... Sí, en Facebook te sacan un billete de 1000 y te dicen, cuenta que con este billete de 1000 ibas de fiesta y volvías con cambios, no sé qué, te lo pasabas muy bien y tal. Y la gente te lo pone, pues es verdad, yo me acuerdo. Y yo decía, pero en esa época que me estás contando, una televisión costaba 100.000 pesetas, a color. Y nuestro sueño cuando yo era estudiante era llegar a ganar algún día 100.000 pesetas al mes, 600 euros. Que era un montón de dinero, ¿eh? Sí. Que era lo que costaba cuando una televisión. pasó al euro, resulta que todo... Pero era lo que costaba una televisión en color, es decir, una televisión en color que hoy en día se nos estropea y casi ni la arreglamos, que hay que volver otra vez a eso, a arreglar las cosas cuando se estropean, pero una televisión costaba el sueldo de un mes. Un vídeo, cuando salieron los primeros vídeos, costaba 100.000 pesetas. La gente compraba lavadoras... Yo le regalé a mi madre el vídeo, un VHS, que costó 100.000 pesetas, y aquello me costó como 5 meses de trabajo. No era. La gente compraba lavadoras... 100.000 pesetas era un montón de letras. Sí, vamos, la gente de Baracaldo se acordará... En los años 60, que la gente no recuerda la felicidad, resulta que en las casas había chachas. Con lo cual, había un porcentaje muy alto de la población que trabajaba en el servicio doméstico. Entonces, oiga, no soñemos con aquel pasado maravilloso, porque fue maravilloso para algunos, pero para la mayoría no. Y en Estados Unidos han hecho lo mismo. ¿Qué Estados Unidos? ¿El Estados Unidos de los 50? Cuando acababan de salir de la Guerra Mundial. Entonces, tampoco era tan maravilloso. Entonces, bueno, pues y eso, por cierto, no es un eslogan original. Lo utilizó Ronald Reagan en su campaña. Le hagamos América grande otra vez. Pero siempre están soñando con volver a ser una América que nunca ha existido. Porque la grande, ¿cuándo ha sido Estados Unidos más grande que ahora?
No sé, pero yo es un mensaje que llevo oyendo desde que era pequeño: España una grande y libre, ¿no? Sí. Entonces cuando oigo Sí, lo de pero grande el sentimiento por una parte- patriótico lo dejamos. Claro, no, pero cuando hagamos Estados Unidos una América más grande. Es que me retrotrae a aquellos pasados que, como dice el otro, eso de que el pasado fue mejor, vamos a dejarlo, efectivamente. Pero yo Era aún así, una mentira que no existía. Pero aún así sigo viendo elementos pues que la gente tiene que estar a favor del tema, repito, la inmigración delincuente, Sí. el tema de estar en contra de la deslocalización. Claro. Entonces dice... La inmigración delincuente, ¿es delincuente en Estados Unidos solo o es delincuente en todos los sitios? No, donde esté? vamos, lógicamente. Pero Porque es que Es que aquello- da es los que, elementos claro, que es son muy de perdona. aquí, Y claro, efectivamente. estamos en Y un... Pero la es que inmigración es aquí- delincuente en España, porque eso... Por eso habría sí, que- por eso digo no, que- no, claro. Es que- tú comparas grupos sociales de inmigrantes con nacionales a nivel de delincuencia, igual te encuentras con que los inmigrantes son menos delincuentes. Pero de Claro, todas formas- es que- Ya, de pero todas para formas, eso ya tenemos nuestra propia delincuencia para tener Ahora más digo que los delincuencia. mensajes... A la los inmigración, mensajes- proteja al los delincuente mensajes- local. Los mensajes se han Estadísticas reducido ahí tanto. vamos al Pero preso. que son tan son los mismos simples. problemas los Claro, de aquí que los claro, de aquí. Pero al Evidentemente. inmigrante que delinque se le puede echar. Evidentemente. Pero ya se le Nadie lo echa. discute. Incluso Pero si ya se le echa. Vamos a ver, mensajes- ¿por qué le decimos a la Ahora, gente al lo contrario inmigrante de lo que es la conduce, realidad? claro, pero es que el problema es, al inmigrante que es pillado sin cinturón de seguridad, ¿lo echamos del país? Te no lo van a echar. Aunque no por eso. estamos Ahora hablando... tú sí. vas a decir no. No. Vale, pues no, a ese no. Y al que cruza el semáforo en Pero rojo, en Estados tampoco. Unidos... En Bien. Estados Unidos ¿A partir de cuándo? Pero, Xavier, Al que le insulta a otro... No, no, ya Xavier, sabemos, lo Xavier, tenemos pero todos en muy Estados claros a Unidos, si partir no de qué pagas la punto. multa por no Si llevar me el cinturón de llevas seguridad, a te multa, meten a la no. cárcel. No, pero... En pero Estados lo Unidos, curioso- si no pagas la multa por no llevar el cinturón de seguridad, te mete el juez a la cárcel. Y si no pagas la pensión del divorcio, Te también. mete, ¿eh? Claro. Aquí no. Digo, aquí No, lo que yo quería decir... El Aquí no. delincuente que va a ser el juez Lo de que yo aquí quería o el de decir allí. Porque al cuando final el tú eres delincuente va a ser el juez. es que la A ver, delincuencia está también globalizada. Es Sí. decir, no pensemos que los mexicanos en Estados Unidos, desde el punto de vista de los Estados Unidos, son los únicos delincuentes. Es que los mexicanos que son delincuentes en Estados Unidos también pueden ser delincuentes en México o donde sea. Ya, pero o donde sea. lógicamente al americano no le importa que sean Lo delincuentes curioso, en México, lo que coño, ni a subyace mí. en todo eso, Me importa lo que sean aquí, subyace no en allí. todo eso es también un tema de una explicación que tiene también su etiología psicológica. Es decir, cuando no conseguimos una explicación total a través de la racionalidad, a través de los análisis finos y alambicados, recurrimos a lo pasional, recurrimos a los sentimientos, incluso los que tienen una mayor conductividad, como por ejemplo a provocar la ira, a provocar... Ya, pero esas emociones son las que votan. Claro, Las que dan un voto. pero eso es legítimo. El tema está ahí. Debe serlo porque el resultado es el que es. Pero a mí si locuras que dice este tipo de gente, como el señor de la peluca, bueno, que no es peluca, el señor Trump. Quiero decir, a mí si algo le puedo apreciar en su realidad, es que está diciendo cosas que muchísima gente en muchas partes del mundo las piensa y no las dice, porque políticamente no es correcto, porque no es el momento oportuno, o porque socialmente queda mal y no quiere que le quemen el coche, ¿vale? Bueno, pues esa es una de las opciones. Pero es que está poniendo también sobre la mesa el cinismo de toda Europa, por ejemplo. O sea, estamos volviéndonos locos porque dice que va a poner un muro en esto y que además en México encima hay que lo paguen los mexicanos. No hay derecho, le digo, señores, tenemos casi 1 millón de refugiados en Europa, tiraos a lo largo de Europa, entre vallas de metal y pinchos de acero, muriéndose de hambre, de frío, y parece que no pasa nada. Y nos llegan, estamos discutiendo en Bruselas si me caen 8 o si me tocan 16, pero qué locura. Y parece que no ha pasado, porque ya han dejado los medios de comunicación de hablar con toda esa pobre gente que está allí, y parece que ya no existe, y está ahí, y hay un muro, y hay unas fronteras, y los echan a tiros, y los echan a palos. Y no Y solo Europa eso, no habla. y no solo eso. ¿Qué pasaría si no hubiera Mediterráneo entre Sí, nosotros pues ya sería y la África? pena. O sea, quiero decir, entonces, todo eso que se está ¿La poniendo... gente hablaría de crear un muro? Posiblemente sí. Sí, no tenga ninguna duda. Si no tuviéramos el muro natural, que es el Mediterráneo, en Mira la Europa bronca gente que hay con estaría el muro, hablando del con también, el seguramente. muro que hay Pero abajo. fíjate, Está la Guardia Civil como locos, por ahí bajando los Pero días. fíjate el sinsentido, Y nos parece fíjate bien. el sinsentido de Trump. ¿Alguien se cree de verdad que si no quisiera Marruecos que no hubiese una inmigración ilegal, no había forma de pararla? Claro. Claro que no. Vamos, aquí no tienes 500.000 inmigrantes ilegales entrando en patera porque Marruecos se encarga de que no pase. ¿Tú crees que Pero Estados porque Unidos... aquí Marruecos han negociado Hombre, para claro, que eso... Claro, Sí, para que eso no pero- ocurra. Claro. Tú le O sea, oyes no a, por tú voluntad. le oyes a Claro. Trump, viene Trump y dice, no, voy a levantar un muro y van a pagar los mexicanos.
Pues me imagino que el nieto, el presidente se fumará un puro, pensando, pues los vas a parar tú. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, vuelvo a repetir, una cosa es decir y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que para la inmigración ilegal en Estados Unidos y la inmigración de delincuentes en Estados Unidos van a tener que sentarse con México, pero hablar de tú a tú y como amigos, no como enemigos. Total, que el muro va a ser psicológico. Claro. No, el muro puede ser que exista, pero con policías mexicanos. Claro, pero es que... Vigilando, porque Pero si sin no, no embargo, lo paras. ¿Sabes cuál es el costo de ese muro? Como ha dicho él, sí que que paso de tenemos- constructor. Sí. Pero sí que tenemos un Ese muro sí, en Palestina ese sí que es un y parece que punto, tampoco ese sí que es pasa un nada. punto fundamental. ¿Cómo va a separar el señor Trump sus intereses particulares de los intereses del Estado? No, No nos va a separar. No, No, va a no, separar, no, pues, efectivamente, yo estoy va con él, o sea, a apartar. Bueno, pues ese va a ser, ya veréis Yo creo cómo que es no. el gran debate. al final todo es mío. Es curioso, de hecho yo leía esta mañana también una cosa que venía también de una web que encontré por ahí, de cómo hacían un análisis de por qué había Trump renunciado al sueldo, sabes que había renunciado al sueldo de $400.000 que le corresponde como presidente, ¿no? Y decía, al final concluía el artículo, pero lo que va a hacer es reducir los impuestos de tal manera que él deje de pagar 4 millones. Claro. Bueno, pero Trump ha tenido una No, idea... espera, que termino. Sí. Que termino. Es más, cuando tiene al yerno y a los 2 hijos en todo el gabinete de la transición, de la transición de uno a otro, eso ya está anunciando qué es lo que va a pasar con los intereses particulares de su familia y el poder. Se van a ver muy mezclados sus intereses personales, que es multimillonario, vamos, Claro. Pero los con los de gobierno. anglosajones son de separar eso muy separado, ¿eh? Va a ser muy difícil, pero algo tendrá que hacer. Tenemos que terminar y sí me gustaría con una pregunta. Si aquí se presentara un Donald Trump, ¿ganaría o perdería? ¿Con el Adelante, mismo señor. dinero? En la misma Tendría que situación. tener el mismo dinero, estoy convencido que sí. En este momento sí, porque España políticamente ha estado hecho un lío por mí sistemáticamente, por no decir siempre, pero es que en este momento el follón es brutal. Aquí ya no sabe quién hace qué. Si viene alguien con la varita mágica y me dice esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera, yo creo que sí que ganaría. Carlos Olazábal. Yo creo que no. Yo creo que no, sinceramente no. No veo en Europa. Veo que sí hay mucha efervescencia, mucho disgusto y mucha insatisfacción, pero yo no le veo a Europa en unos niveles como para que aparezca un señor como Donald Trump. Es más extraño que consiga el poder. O el estereotipo no es la realidad de Donald Trump, o si el estereotipo es la realidad de Donald Trump, me extraña muchísimo. Xavier. Pues no lo sé, pero vamos a tener un test muy pronto que es Marine Le Pen en Francia. Entonces, Y todo indica que podría sí. ganar, ¿eh? en la primera vuelta. Es el problema que tiene Marine Le Pen. En la segunda. La segunda vuelta. Acordaros que cuando eso ya, Ya lo pasó. su tío o su padre, no sé quién es, Era su padre, ¿no? El padre, su padre le pasó lo mismo, ganó la primera vuelta. padre, sí. Y entonces se creó el partido Unión por la Mayoría Presidencial. Ajá. Fijaros qué nombre Como le pusieron al partido. eso es Que además como luego la hija echó al alternativa padre. para que no Sí, sí. dejarle ganar. Sí. Dijo, Por este racista. como que ya no, racista. pasaporte, sí. Lo vamos a tener aquí, en Alemania vamos a ver qué pasa con los neonazis que están entrando, en Austria también, es decir, está habiendo fenómenos preocupantes en Europa y lo vamos a ver. En el Estado español, afortunadamente, como el populismo que ha salido ha sido un populismo De izquierda. más a la izquierda, bueno, pues el populismo de derechas con tintes racistas, de momento no hay ningún peligro que se vislumbra que pueda aparecer. Jesús Gil ya no existe, etcétera, ese tipo de No, pero fenómenos. bueno. Pero vamos a ver cosas en Pues Europa. pues ya andamos, ¿eh? Hay que estar a la expectativa. Sí, yo creo Terminamos que con hay dificultad, no es fácil, pero no es imposible, ¿eh? Yo me referiría también un poco a lo que acaba de mencionar Xavier, es el tema, yo creo, donde más posibilidades hay de que pueda triunfar un tipo de movimiento como como el trumpismo, es en Francia, es el lepenismo, con Marine Le Pen, pero como bien decíamos antes, ahí tiene una dificultad, y es que el sistema francés tiene unos cortafuegos muy importantes para que este tipo de movimientos no ¿No hay algún país no también como prosperen. Hungría, ya que es muy... Como Polonia, Orbán. Víctor Orbán. Polonia tiene probablemente con los Kaczynski, o el Kaczynski en este caso, donde también podría existir un movimiento, pero quizás más ortodoxamente nazi, más ortodoxamente de tipo autoritario. Tal como es,
yo creo que en definitiva en Estados Unidos hay un cierto, sobre todo lo que es el Medio Oeste, donde ha estado el granero de Trump, hay un cierto papanatismo. También los blue collars, esto de los que hablábamos antes, de todas formas, son hay una frase, unas gentes que son muy fácil conducibles hacia ciertas cuestiones demagógicas. Yo, por acabar con un mensaje tranquilizador, ayer un amigo mío, politólogo, Juan Carlos Pérez, me comentaba algo y me decía te dejo que lo uses si quieres, que es, la presidencia americana es como una gran carretera en la que el presidente va por el centro y tiene un amplio margen por la izquierda y un amplio margen por la derecha. Pero solo ese margen, como se salga por un lado o por otro, hay problemas. Claro. Entonces, tampoco tengamos tanto miedo. Por eso digo, o sea, que no. La presidencia de Estados Unidos es un país sabio, antiguo y eso es lo que y un modelo, ha sido un modelo. Y entonces, bueno, habrá cosas que nos gustarán más, habrá brutades, habrá bobadas, tal, pero al final el arcén es el tope del cual no va a poder pasarse nadie, por mucho que diga. No. Quizás podríamos tranquilizarnos también considerando que como en definitiva el Estados Unidos se implicó en las dos guerras europeas, como hizo el sacrificio en definitiva nacional de invertir luego les vino muy bien, hay que reconocer que luego les vino muy bien, pero ahí estuvo. Yo estoy muy tranquilo, para que me llegue a mí me tiene que pasar a otro. Yo recordaría que el modelo económico que ahora Trump abomina de él es el modelo económico que han desarrollado los americanos en los últimos 40 años. ¿Y el que le ha hecho ser multimillonario? No, es el que han usado para seguir manteniendo la hegemonía. Otra cuestión es que igual la hegemonía americana ha empezado a estar en cuestión, porque hay países emergentes como China que empiezan a ponerla en cuestión. Y entonces igual es el tiempo pasado, eso, volver a ser fuerte América, es intentar volver a ser cuando China no era China. Pero los que abrieron el mercado chino fue Nixon, os recuerdo. Sí, por eso decíamos que hay problemas de... Hay problemas con la política del ping-pong. Señores, que ahora sí tenemos que acabar. Y antiguamente también se decía, cuando China despierte... Los mismos intereses económicos, los mismos intereses de Estados Unidos que les han llevado durante 50 años a desarrollar esta economía, es el que son esos intereses económicos son los que le van a hacer a Trump ser imposible esa política de guerras comerciales. Pues señores, gracias. Gracias por toda la información aportada. Lo único que lo único que Santa Claus no sustituye a lo lanchero. Eso sí que no se lo voy a perdonar bajo ningún concepto. Bueno, lo podemos sumar como hemos sumado. No. Lo discutiremos en la cena de Acción de Gracias. Sí, también es verdad. O el 4 de julio. Gracias, señores. Nos hemos atrevido con este tema y seguramente que han sacado más información que toda la que han venido recibiendo desde que fueron las elecciones americanas. Gracias, buenas noches, hasta la próxima semana.